Hay algo que nadie te va a decir en un curso de emprendimiento. Algo que los gurús de las redes jamás publican junto a sus fotos de autos y hoteles de lujo. Es un peso que quizás tú mismo has sentido alguna vez, en silencio. Cuando el negocio no marcha como esperabas, cuando a las 2 de la madrugada miras los números en la pantalla y te preguntas, agotado, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Inmediatamente te culpas creyendo que te falta una mejor táctica. Pero ¿y si el problema nunca fue tu estrategia? ¿Y si el error está en el fundamento invisible sobre el que estás intentando construirlo todo? Es momento de entender por qué muchos negocios fracasan aunque parezca que están haciendo todo bien, y cómo construir uno que realmente se sostenga en el tiempo. La mayoría de personas que deciden emprender lo hacen con una imagen muy clara en la mente: libertad, tiempo, independencia, y eso no está mal. Esos deseos son legítimos, son humanos, son parte de cómo fuimos creados. Pero hay una diferencia enorme entre desear esas cosas y construir un negocio cuyo único motor sea conseguirlas. Porque cuando ese motor es el ego, cuando la motivación es solo el beneficio propio, ocurre algo inevitable. El día en que los resultados no llegan, el combustible se acaba. Y entonces el negocio se desmorona. Lo que pocos emprendedores se preguntan, lo que muy rara vez alguien se detiene a considerar antes de lanzarse al mercado, es esto: ¿por qué existe realmente el sistema de negocios? ¿Quién lo diseñó y para qué? Porque si hay un diseñador detrás de todo orden en la creación, y la Biblia dice que sí lo hay, entonces los negocios también tienen un propósito original que va mucho más allá de generar ingresos. Y cuando entiendes ese propósito, todo lo demás se reorganiza. Y si decides suscribirte a este canal hoy, es precisamente eso lo que haremos juntos cada semana: reorganizar tu visión financiera desde su diseño original. Desde una perspectiva bíblica, los negocios fueron diseñados como un sistema de servicio mutuo, un mecanismo para que las personas se cuiden unas a otras, intercambien valor, resuelvan problemas reales. Cuando alguien compra lo que tú ofreces, no es simplemente una transacción financiera, es un intercambio humano. Tú tienes algo que esa persona necesita, ella tiene recursos que tú necesitas, y en ese intercambio hay creatividad, hay dignidad, hay cooperación. Eso no es solo economía, eso es diseño divino. El libro de Proverbios describe a una mujer que considera un campo, lo evalúa, lo compra, y con sus propias manos planta una viña. Hay análisis, hay riesgo, hay producción, hay fruto. Eso es emprendimiento bíblico. Y no es accidente que Dios haya incluido ese tipo de historia en su palabra. La iniciativa, la inversión, la creación de valor, todo eso forma parte del llamado que Dios pone sobre sus hijos, no como una obligación religiosa, sino como una expresión de quiénes son. Déjame preguntarte algo. ¿Empezaste tu negocio por libertad o por necesidad? Te leo en comentarios. Existe en la tradición hebrea un concepto que se llama tikkun olam. Significa reparar el mundo, mejorar el mundo. Es la responsabilidad que Dios puso sobre su pueblo desde el principio: cuidar la creación, servir al prójimo, contribuir a que este mundo funcione mejor. Y los negocios son uno de los mecanismos más poderosos para cumplir con ese mandato. Una empresa de salud repara cuerpos. Una de educación repara ignorancia. Una de construcción transforma espacios. Una de alimentación atiende el hambre. Tu negocio, cuando está bien orientado, es una herramienta de reparación del mundo. Ahora piensa en tu negocio.
¿Realmente está ayudando a alguien? Pero aquí viene el punto que cambia todo. Muchos hablan de encontrar tu propósito, de clarificar tu porqué, de definir tu visión, y eso es válido. Pero hay algo que viene antes de tu porqué, algo que si no está claro, tarde o temprano deja tu visión sin combustible. Lo que viene antes es el porqué de Dios. ¿Por qué Él te dio los talentos que tienes? ¿Por qué te puso en el mercado en el que estás? ¿Por qué permitió que vivieras las experiencias, los dolores, las victorias que te formaron? Porque tiene un plan para ti que es más grande que tus deseos personales, aunque tus deseos están incluidos dentro de ese plan. Jesús contó una historia en Mateo 25 que puede cambiar para siempre la forma en que ves tu negocio. Un hombre rico parte de viaje y antes de irse entrega dinero a 3 de sus siervos según la capacidad de cada uno. 2 de ellos lo invierten, lo multiplican, lo ponen a trabajar. El tercero, paralizado por el miedo, lo entierra. Cuando el amo regresa, celebra a los 2 primeros y les confía más. Al tercero le dice que su actitud fue una pérdida y le quita incluso lo que tenía. Jesús no está hablando solo de espiritualidad abstracta. Está hablando de administración, de inversión, de riesgo inteligente. Está diciendo que Dios no nos llama a conservar lo que nos dio, sino a multiplicarlo. En ese sentido, el dinero no es el enemigo de la fe. El dinero es la representación cuantificable del valor que has entregado al mundo. Cuando sirves bien, cuando resuelves un problema real, cuando mejoras genuinamente la vida de alguien, el dinero es la señal que la sociedad te da para decirte que lo que hiciste importó. Es casi una forma de retroalimentación espiritual, y Dios diseñó ese sistema intencionalmente. Quería que la diligencia tuviera fruto, que la creatividad fuera recompensada, que sus hijos tuvieran un incentivo para servirse mutuamente con excelencia. Entonces el problema no es querer ganar dinero. El problema es invertir el orden. Cuando la prosperidad se convierte en el objetivo y no en la consecuencia, ahí es donde empieza el desorden. Un negocio puede crecer rápido, con motivaciones equivocadas, con prácticas dudosas, con atajos, pero ese crecimiento no dura. La Biblia lo dice con claridad en Proverbios. El que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será quebrantado. No como amenaza, sino como descripción de cómo funciona la realidad cuando está alineada con principios eternos. José, en Egipto, es uno de los ejemplos más poderosos de esto. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. No tenía capital inicial, no tenía conexiones, no tenía reputación construida. Tenía sabiduría, fidelidad y una mentalidad orientada al servicio. Eso lo llevó a convertirse en el administrador más poderoso de Egipto, salvando naciones enteras de la hambruna. No fue suerte. Fue el resultado de un carácter alineado con principios que producen fruto sin importar las circunstancias externas. Eso es lo que la Biblia llama prosperidad real. En el mundo moderno también hay ejemplos de esto. David Green, el fundador de Hobby Lobby, una de las cadenas minoristas más grandes de Estados Unidos, tomó decisiones que la lógica de negocios convencional no hubiera recomendado. Cerró sus tiendas los domingos para honrar el descanso. Pagó salarios por encima del promedio del mercado. Donó grandes porcentajes de sus ganancias. Y el negocio creció de todas formas, no a pesar de esos valores, sino en parte gracias a ellos. Porque cuando construyes sobre principios que no negocias, estás construyendo sobre roca.
Ahora bien, toda esta perspectiva es hermosa, pero si no se traduce en acciones concretas, se queda en inspiración que se evapora al día siguiente. Entonces hablemos de lo práctico. ¿Cómo se ve en la realidad construir un negocio orientado a ese propósito mayor? Lo primero es llevar las decisiones importantes a la oración antes de llevarlas a la hoja de cálculo. No como ritual, sino como conversación genuina con quien tiene la visión más clara del camino. Si Dios es el CEO, tú eres el gerente general, y un buen gerente consulta antes de actuar. Lo segundo es evaluar cada decisión con una pregunta honesta. ¿Esto sirve genuinamente a las personas que estoy llamado a servir o solo me beneficia a mí? Eso no significa que tienes que sacrificar la rentabilidad. Un negocio que no genera ingresos no puede sostenerse ni servir a nadie. Pero el servicio tiene que ser real. Tiene que haber una transformación genuina en la vida del cliente, no una promesa vacía empaquetada con buen marketing. Lo tercero es practicar lo que la Biblia llama mayordomía activa. Administrar bien lo que tienes ahora, porque quien es fiel con poco recibe más. Eso aplica tanto al capital como al tiempo, a los contactos, a las habilidades. Y aquí vale la pena detenerse un momento, porque este principio tiene una aplicación muy concreta en el mundo financiero de hoy. Si tienes un pequeño ingreso, la pregunta no es ¿cuándo voy a tener más para empezar a invertir? La pregunta es ¿qué estoy haciendo con lo que ya tengo? ¿Lo estás administrando con intención o simplemente dejándolo pasar? Porque Dios no multiplica lo que no estás cuidando. La parábola de los talentos no habla de grandes capitales, habla de fidelidad con lo que ya fue entregado. Lo cuarto es construir sobre valores que no se negocien bajo ninguna presión. Honestidad en los precios, transparencia en la comunicación, excelencia en la entrega, responsabilidad cuando algo falla. Estos no son solo buenos principios de negocios, aunque lo son. Son el carácter de Dios siendo reflejado en el mercado a través de ti. Y eso tiene un efecto que ninguna estrategia de marketing puede replicar. Construye confianza real, y la confianza es el activo más valioso que un negocio puede tener. Lo quinto, y esto es algo que rara vez se menciona, es aprender a leer las puertas que se cierran con la misma atención con la que lees las que se abren. Muchas veces un contrato que no llegó, un socio que no funcionó, una inversión que no prosperó, no fue un fracaso. Fue una redirección. Dios protege a los que están alineados con su propósito, incluso a través del no. El problema es que cuando solo estamos enfocados en el resultado, interpretamos cada obstáculo como una señal de que estamos en el camino equivocado. Pero a veces el obstáculo es exactamente el camino, porque te está formando para lo que viene después. Si alguna vez una puerta cerrada resultó ser la mejor preparación para tu vida, dale al botón de me gusta y cuéntame tu experiencia en los comentarios. Ahora viene la parte que nadie quiere escuchar. Va a costar algo. Construir desde este fundamento requiere fe activa, no la fe pasiva, de quien espera que Dios resuelva todo sin moverse. Requiere la fe de quien invierte antes de ver la ganancia, quien sirve antes de recibir el pago, quien avanza cuando la lógica dice que no hay razón para hacerlo. Habrá meses donde los números no den tranquilidad, pero la paz interior sí. Habrá momentos en que el mercado diga que no hay espacio para ti, pero algo adentro te diga que avances de todas formas. Esos momentos no son obstáculos. Son la forma en que se forma el carácter que necesitas para administrar bien lo que viene después. Y antes de cerrar,
Quiero que declares esto contigo mismo cada mañana, como una orientación, como un recordatorio de quién eres y desde dónde construyes. Yo soy administrador fiel de lo que Dios me confió. Mis manos crean valor. Mi trabajo repara el mundo. Mi negocio es un instrumento de servicio. Y la prosperidad es la consecuencia natural de vivir desde ese propósito. No construyo para impresionar, construyo para servir. No compito por escasez, opero desde la abundancia que Dios ya preparó para mí. No dependo del mercado, dependo del que creó el mercado. Cada decisión que tomo hoy está guiada por sabiduría, integridad y fe. Y lo que tarda en llegar no está negado, está siendo preparado. Si tu negocio hoy no está donde querías que estuviera, si sientes que llevas tiempo construyendo, pero algo no termina de encajar, es posible que no sea una falta de estrategia lo que te falta. Es posible que sea una falta de fundamento. Y el fundamento no se construye de golpe. Se construye decisión a decisión, acción a acción, día a día. Cada retraso que has vivido no fue una señal de que no puedes. Fue preparación para que cuando llegue lo que viene, tengas la capacidad de sostenerlo. Si esto te hizo sentido, escribe fundamento en los comentarios, porque los grandes negocios que perduran no fueron construidos deprisa. Fueron construidos con paciencia, con correcciones, con noches difíciles y mañanas de fe renovada. El árbol que sobrevive la tormenta no es el más alto, es el que tiene las raíces más profundas. Y tú estás aquí, en este momento, construyendo raíces. Eso no se ve desde afuera, pero es lo más importante que puedes estar haciendo ahora mismo. Si algo de lo que escuchaste hoy te habló de verdad, el mejor regalo que puedes dar a alguien que también está construyendo desde la fe es compartir esto con esa persona. No lo hagas por el canal, hazlo porque conoces a alguien que necesita este recordatorio. Y antes de irte, asegúrate de darle me gusta, para que este mensaje llegue a más emprendedores, y suscríbete, porque aquí seguimos hablando de finanzas, de fe y de todo lo que ocurre cuando los dos mundos se encuentran.